tardes, amigos, bienvenidos a su programa Salud TV. Ya llegamos a la cinturita de la semana, estamos en el miércoles 5 de diciembre. Este día estaremos hablando de un tema muy importante, sobre todo si usted va a ser sometido a una intervención quirúrgica próximamente o tiene planificado, tal vez el próximo año, operarse. Cuidados pre y postoperatorios. De eso vamos a estar conversando este día con nuestros invitados al regresar de la cápsula. Cuidados preoperatorios en el contexto hospitalario y en especial en el escenario quirúrgico, el paciente será el centro de atención constante para brindar una atención integral y de calidad en el que el personal de enfermería juega un papel importante. Sin embargo, el trabajo en equipo es indispensable para lograr la calidad durante las etapas perioperatorias clasificadas de la siguiente manera. Durante la etapa preoperatoria se inicia la identificación correcta del paciente, realizando exámenes físicos minuciosos, exámenes de laboratorio y de radiología, preparación física de la piel y en especial psicológica. La otra fase es la transoperatoria, que es el periodo que transcurre desde que el paciente se somete al procedimiento quirúrgico hasta su traslado a la sala de recuperación. Y la última, que es la posoperatoria, se puede dividir en tres partes. El periodo inmediato, que incluye la atención que se proporciona al paciente en la sala de recuperación y durante las primeras horas en la sala de hospitalización. El intermedio, que incluye la atención durante la convalecencia de la cirugía, hasta la prealta del paciente. Y la tercera, que consiste en la planificación del alta, enseñanza de cuidados en el hogar y recomendaciones especiales. Para conocer más sobre cada uno de los detalles de los cuidados pre- y postoperatorios, nuestros especialistas del día de ahora abordarán el tema. Acompáñenos. Definitivamente un tema muy interesante y no puede faltar el equipo necesario, o al menos parte del equipo, que es súper importante cuando a uno le dicen que lo van a operar. La primera de ellas que nos acompaña este día, que es la licenciada Dora Alicia Escobar, licenciada en enfermería. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Buenas tardes, doctora. Aquí un placer enorme poder contar con Mi Salud TV. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, y por venir aquí a ayudarnos a que los televidentes aprendan mucho sobre los cuidados postoperatorios, que son tan importantes como los previos. Bueno, los preoperatorios y el transoperatorio, sumamente importante, a cargo no solo del cirujano, sino también del anestesiólogo, quien es pilar fundamental en una cirugía. En esta ocasión nos acompaña la doctora Flor Romero, anestesióloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Encantada de compartir este tema tan importante para todos los amigos televidentes. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Y por supuesto, el cirujano, quien está a cargo realmente de la intervención y al frente suyo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jimmy Morán, cirujano general. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, estar acá. Y vamos a informar y a aprender todos juntos, ¿verdad? Muchísimas gracias de verdad a los tres por su tiempo. Yo creería que deberíamos primero como de separar, ¿verdad?, los tipos de cirugías que pueden haber, y la que vamos a tratar probablemente más en este caso sería la que es electiva, ¿sí? Claro, definitivamente, pues el tema de cuidados preoperatorios y posoperatorios debe distinguirse en cuanto a el momento de realizar la cirugía, si esta se va a hacer de forma electiva o de forma emergente, pues, ya que discrepa bastante entre las medidas que se hacen en un aspecto y de la otra manera. Definitivamente tiene que tomar en cuenta que la cirugía electiva, a la que le llamamos electiva, realmente es algo programado, es decir, usted tiene tiempo de decidir cuándo, quién, a dónde, incluso hasta la hora en la que se va a operar, ¿cierto, doctora? Sí, y además el proceso, ¿verdad?, inicia desde que nos dicen si nos vamos a someter a un procedimiento. Ahí es donde nos involucramos como equipo y pues lo importante, como decía la cápsula, es centrarnos en el paciente, en saber solventar sus dudas, disminuir sus niveles de ansiedad, porque es lo primero que se le presenta a un paciente, y pues ahí entramos todo el equipo interdisciplinario, ¿verdad?,
solventar sus dudas. Definitivamente es importantísimo eso que mencionaba usted, la ansiedad, y vamos a estar escuchando más adelante un poquito acerca de ella, pero hablemos un poco, las cirugías más frecuentes, doctor, que pueden ser programadas, ¿cuáles son? Pues definitivamente las cirugías selectivas más frecuentemente en la población son aquellas que representan patologías de diagnóstico precoz. Obviamente, a la cabeza de estas, cirugías tales como las ortopédicas, cuando son cirugías que ya se conoce, ¿verdad? Un foco fracturario y necesita tal vez una intervención, asimismo resecciones de masas, biopsias, que son estudios necesarios y que pueden ser programados selectivamente. Exacto, las cirugías ya lo que son apéndice y todo eso ya sabe usted que son de emergencia, ¿verdad? Y la vesícula, que en algunas ocasiones puede ser también es la más común, programada, ¿verdad? Cirugías laparoscópicas de forma electiva, vesícula, hernias, ¿verdad? Que el paciente muchas veces pasa por un proceso antes de someterse a un procedimiento electivo laparoscópico que involucra un montón de aspectos que hay que aclarar, ¿verdad? Tanto para el pre y el postquirúrgico. A ver, hablemos un poquito de las consideraciones preoperatorias en casos de cualquier cirugía electiva que no podemos dejar de mencionar. Quizás lo primero a tomar en cuenta es que definamos qué es el manejo preoperatorio, los cuidados preoperatorios, ya que se definen como todas aquellas medidas que se clasifican en ser inherentes al paciente, inherentes a la patología de la que estamos tratando e inherentes a las indicaciones del médico, tanto medidas generales como farmacológicas. Dentro de estas, pues cabría mencionar el uso crónico que a veces los pacientes tienen de medicamentos. Algunos de ellos deben de contraindicarse o suspenderse durante un cierto intervalo de tiempo previo a la cirugía. Tal es el caso de los antiagregantes plaquetarios. En este grupo, pues encontramos la famosa aspirinita, ¿verdad? Esta pastilla, pues lo que hace es generar un mayor potencial de sangrado durante una cirugía. Asimismo, otros antiagregantes plaquetarios. Bueno, eso es bien importante. Fíjese bien, si usted está tomando aspirinita y va a ser sometido a una cirugía, tiene que decírselo a su médico para que él tome en cuenta y diga cuánto tiempo antes de la cirugía usted debe suspender este medicamento, ya que si no, podemos tener mayor problema de sangrado. Bueno, vamos a escuchar el avance TN21 con Astrid Ábalos y volvemos. Estás viendo Salud TV. No lastimarse y cuidarse la herida o cosas así. Higiene, limpiarse cada cierto tiempo, como se lo indique el doctor. Cumplir la dieta, pienso yo. Bueno, y hacer lo que el médico las indicaciones que le dé. Higiene, tomar las medicinas a tiempo, no sé. Tener una dieta, cuidarse en la dieta y estarse curando la gente. Bueno, principalmente con la alimentación, seguir los pasos que el médico deja después de una cirugía. Muchísimas gracias por responder siempre tan amablemente a nuestro sondeo. Eso es lo que nuestra gente sabe y en realidad están en lo correcto. ¿Sí o no, licenciada? ¿Qué le parece la respuesta? Correcto, porque desde que iniciamos el paciente llega y nos comienza a decir de que tiene una cirugía con el doctor. Uno tiene que preguntarle, ¿verdad?, de qué lo van a operar antes que nada, para asegurar que él se sienta seguro. Y preguntarle también cuáles son los fármacos que está tomando en ese momento, identificarlo, cuántos años tiene, qué antibióticos está tomando, y además, entre otras cosas. Miren, el papel de la licenciada en enfermería realmente es vital. Ustedes son las manos derechas, tanto el anestesiólogo como el cirujano. Es muy importante todo lo que ustedes hacen y creo que de entrada son como que la primera cara que van a ver
al nomás llegar a un quirófano, por lo tanto es importante pedirle, bueno, la identificación. Esto que acaba de mencionar es súper importante, preguntarle al paciente qué le van a hacer, ¿verdad? Y si trae alguna hoja de indicaciones, licenciada. Eso es lo principal. Con la hoja de indicaciones, verificar qué se le va a cumplir al paciente, informarle inmediatamente que el paciente ya está ingresado al doctor, ¿verdad? Y ahí pues los siguientes pasos que serían si ha comido, porque tienen que tener en el lapso de 8 a 12 horas sin haber ingerido ningún alimento. Muy importante, 8 a 12 horas, porque hay gente que le pregunta a uno, doctora, pero solo tomé agua, ¿verdad? El ayuno incluye el agua, ¿no? Creo que para el área de nosotros en anestesia es bien importante tener en cuenta el tiempo de ayuno del paciente y eso va a depender de lo que ha ingerido, ¿verdad? Hay muchas actualizaciones, muchos estudios, tanto americanos como europeos, que nos clasifican el tiempo de ayuno de acuerdo a si son sólidos, líquidos. En los niños también es bien importante. Sin embargo, algo tan sencillo como el agua, ¿verdad? Hay estudios que revelan 2 horas antes, pero últimamente revelan estudios que 15 a 20 minutos antes usted puede tomar una mínima cantidad de agua y eso no genera pues ningún riesgo para el paciente. Una mínima cantidad puede ser la cantidad necesaria para tomarse una pastilla, una por ejemplo. pastilla, sí, menos de 50 a 25, 50 ml, sí. Que vendría siendo como 2 cucharadas soperas. Sí, exacto. Y eso es bien importante. Yo creo que el paciente le tiene más temor al proceso anestésico que al quirúrgico. Eso es y divertido. Donde nuestro papel juega algo muy importante, porque solo, a mí me ha sucedido que a veces solo con hablar y explicarle al paciente qué consiste, hablar de lo que a él le van a hacer y lo que yo le voy a hacer al paciente, disminuye mucho la ansiedad y vamos en mejores condiciones al quirófano, ¿verdad? Hacer a que su cirugía sea lo más segura posible. Por lo general, institucionalmente, a los pacientes se les ingresa en muchas ocasiones un día antes. Se les hace ciertas evaluaciones y se les da un protocolo completo de indicaciones. ¿Qué incluyen ese manejo, doctora? Bueno, las indicaciones... Hay como una preanestesia, ¿sí? Nosotros institucionalmente o en el caso privado también aplica, ¿verdad? Vemos al paciente antes del procedimiento, un día antes se evalúa todas sus comorbilidades, ¿qué quiere decir? Son enfermedades existentes, controladas o no, que el paciente pueda tener antes de su procedimiento. Necesitamos evaluar para saber qué está tomando. Hay medicamentos, como ya bien decía el doctor, que se tienen que adecuar a la enfermedad o suspenderlos, ¿verdad? Posteriormente se le pregunta si ha tenido cirugías previas para saber sus experiencias anestésicas en esos casos. Revisamos exámenes, examen físico y luego dejamos nosotros medicamentos para disminuir precisamente la ansiedad, para que duerman bien, que amanezcan tranquilos, ¿verdad? Y nosotros podernos encontrar con ese paciente muy diferente el día de su cirugía. Excelente. Yo considero que lo que hablábamos, el hecho de que un paciente esté bien informado sobre qué es lo que se le va a hacer, incluso eso también disminuye mucho la ansiedad, ¿no? Claro, definitivamente si nosotros informamos a nuestro paciente, él, como bien mencionaba la licenciada, él va a estar más seguro en el momento de su cirugía, su ansiedad va a ser menos y asimismo se le debe de tener en cuenta en cuanto a, como bien decía nuestra población y no está nada equivocada, el aspecto dietético, ¿verdad? El aspecto dietético, ya entrando un poco en los cuidados posoperatorios, se logra en la segunda fase del posoperatorio, que es el posoperatorio mediato, el cual dura después de las 8 horas posquirúrgico, y en este se busca incorporar la dieta, así como la movilidad de nuestros pacientes. Muy bien, licenciada Dorita, ustedes también, bueno, toman la avena. ¿Por qué escogen las venas en ciertos sitios? Esas cosas a veces la gente pregunta, ¿por qué en tal parte? ¿Por qué a veces me ponen vendas en las piernas? ¿Por qué a veces no? A ver, cuéntanos un poquito. Eso es muy importante que el paciente sepa que el lugar de puncionar una vena es porque en el momento operatorio puede ocurrir de todo. Entonces, antes que nada, saber que se le pone
un catéter número 18 o 20. Ahora bien, el paciente dice, pero ¿por qué me lo pone en el dorso y por qué no más arriba? Porque se nos facilita a nosotros para cumplir medicamento, porque se coloca vendaje, porque pasa mucho tiempo, podría ser de 3 a 4 horas, incluso hay cirugías de 5 horas, entonces lo que ayuda al vendaje es a mantener una buena circulación y evitar una trombosis. Excelente. A ver, doctora. Apoyando lo que dice la licenciada, ¿verdad? También es importante conocer el sitio exacto o la posición en la que el paciente va a permanecer en el quirófano, para que, como complementando lo que decía ella, se nos facilite la administración, en nuestro caso como anestesiólogos, administración de medicamentos. Hay posiciones quirúrgicas que quedan escondidos los brazos o uno de ellos y queda expuesto el otro. También hay cirugías en las que se tiene que tomar en cierto miembro superior, ya sea izquierdo o derecho, porque le van a operar el contrario. Factores como estos son los que influyen, y lo del vendaje complementando pues nada más para evitar estas enfermedades tromboembólicas de acuerdo al paciente y al tipo de cirugía que se le va a realizar. Cabe destacar también que dentro de las medidas farmacológicas, como dato ulterior a lo que mis colegas decían, pues se administra lo que son heparinas que evitan la formación de trombos y problemas como la embolia pulmonar. En estos casos, pues el paciente también debe estar informado, ya que hay protocolos que describen que la administración de estos medicamentos deben ser 2 horas antes a la cirugía y otros los describen como 6 horas posterior a la cirugía. Otra pregunta sumamente frecuente es, doctora, tengo gripe o me está picando la garganta y estoy un poco mocosa, ¿me puedo operar? Idealmente, un paciente que va a ser sometido a un procedimiento electivo tiene que estar sano, ¿verdad? Salvo en algunos casos, como ya lo mencionábamos, cirugías de emergencia, que ahí pues hacemos arte, ¿verdad?, en la anestesia. Sin embargo, todo eso tiene que ser comunicado médico-paciente. Tenemos que explicarle a él que hay que someterlo a un procedimiento. Vamos a tratar de salvaguardar, ¿verdad?, su vida, a tomar todas las medidas de seguridad para que la cirugía sea un éxito, siempre y cuando pues esta sea una emergencia. Cuando sea una cirugía electiva, sí se le tiene que examinar, evaluar bien el proceso, porque muchas veces ya están como posterior a un proceso gripal o iniciando, y de eso pues va a depender la realización o no del procedimiento. A ver, licenciada, ¿cuántas enfermeras hay en un quirófano generalmente y cuáles son las funciones? Porque las funciones de ellas son bien importantes. Está conformado por 2 enfermeras, la enfermera instrumentista y la enfermera circular. La instrumentista es la que es la mano derecha del cirujano, la que le pasa el instrumental quirúrgico, y la enfermera circular es la que está pendiente al lado derecho del anestesiólogo, verificando y monitorizando los signos vitales. Además, ¿quién es la encargada de alcanzar medicamentos en caso sea necesario de pronto algo que no estaba en el quirófano? Es la enfermera circular, por eso es necesario que existan 2 enfermeras en el quirófano. También son importantes porque están pendientes de la cuenta, todo lo que son los campos estériles, las pequeñas torunditas que son los algodoncitos, bueno, las gasitas, realmente, ¿verdad? Exacto. Eso es bien importante, la cuenta. Exacto, sí tiene que estar completa porque si no, pues no retornamos con seguridad. No podemos cerrar. Sí. No podemos cerrar un paciente hasta que no aparezca hasta el último campo, el último instrumento. Sí. Y eso es función de todo el equipo, pero principalmente vigila la instrumentista y la circular. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes, el manejo de la ansiedad del paciente que va a ser sometido a una cirugía a cargo de la licenciada Lizeth Paz, psicóloga. Veamos qué nos dice. Hola amigos de Salud TV, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Paz, yo soy psicóloga, me especializo en el área clínica y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo manejar la ansiedad antes de una operación. Primero debemos de recordar que la ansiedad es un sentimiento de miedo, de angustia, de preocupación que sentimos ante un estímulo interno o externo, ya sea real o ficticio, que lo percibamos como amenazante o peligroso. Y es necesario controlar la ansiedad antes de la operación, ya que hay estudios que demuestran que elevados niveles de ansiedad antes de la operación pueden hacer que esta se complique o que el tiempo de mejoría se alargue por mucho más de lo normal. Entonces, primero lo que debemos de hacer es
traer toda la información, ¿verdad? Es decir, aclarar todas las dudas que tengamos con nuestro médico, ya que tenemos ansiedad o nos genera ansiedad generalmente porque desconocemos sobre lo que va a pasar. Entonces, al saber o a tener claro el procedimiento, cuáles van a ser los beneficios, cuáles tienen que ser nuestros cuidados después de la operación, vamos a sentirnos más seguros y nuestra ansiedad va a bajar. También son muy efectivas las técnicas de relajación o respiración, una semana antes o días antes, incluso horas antes de la operación, pues para manejar esta ansiedad que tenemos, ¿verdad? Y también algo muy importante que debemos de controlar son nuestros pensamientos, porque generalmente ante una situación de ansiedad vienen los pensamientos automáticos. Eso quiere decir que viene un pensamiento generalmente negativo, porque tendemos a pensar más en lo negativo, en lo peor que pueda pasar durante la operación, que lo positivo. Entonces, detrás de un pensamiento catastrófico viene otro y otro. Entonces, debemos de saber manejar estos pensamientos. Es por eso que yo les aconsejo que lo mejor que pueden hacer es primero pedir toda la información necesaria a su médico para poder aclarar todas sus dudas, que realicen técnicas de respiración o relajación antes de su operación, incluso horas antes de su operación, y si no puede manejar, siente que no puede manejar la ansiedad por sí mismo, pues lo mejor es que consulte un profesional de la salud mental para que le pueda guiar de la mejor manera. Esto ha sido todo por ahora. Mi nombre es Lizeth Paz, soy psicóloga, especialidad en el área clínica, y nos vemos hasta la próxima, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos aprendiendo sobre los cuidados preoperatorios y los postoperatorios, ambos sumamente importantes. Y creo que una de las situaciones que ya mencionó la doctora aquí, se asusta el paciente, es el proceso de la anestesia. ¿Cómo escogemos, doctora, la anestesia que se le va a dar al paciente y ustedes le explican antes al paciente, ¿verdad? Claro que sí. La anestesia va a depender del sitio quirúrgico, ¿verdad? Que el cirujano pues va a intervenir en ese momento. Se le explica al paciente si es una anestesia general, por qué es una anestesia general. Si son procedimientos que puedan ser muy dolorosos a nivel abdominal, pues hay que darle una anestesia general y se le explica al paciente la importancia y el porqué de ese tipo de anestesia. Las anestesias regionales también se dan si se va a operar solo un sitio en específico, puedan ser a través de bloqueos o anestesias raquídeas, ¿verdad? Que las conocemos, si son de la cintura para abajo. Procedimientos ortopédicos involucrados en eso, a veces fracturas de miembros inferiores, se les da anestesia raquídea. Igual se le tiene que explicar al paciente los cuidados, o sea, por qué escogemos esta anestesia, porque es favorable, porque disminuye el dolor posoperatorio, hay menos riesgo, ¿verdad?, de enfermedades tromboembólicas con ese tipo de anestesia en los procedimientos. Y se le tiene que, lo importante aquí es la comunicación con el paciente, que el paciente sepa lo que se le va a realizar y por qué se le va a realizar. Y hay anestesias locales, ¿verdad?, en las que el paciente tiene sus reflejos conservados y él está totalmente consciente de lo que se le va a realizar. Sin embargo, también es importante explicarle por qué. Ahora bien, a la gente muchas veces le da temor y tiene el concepto erróneo de lo que es anestesia total. Y esta es la palabra que utilizan, es que yo no quiero que me dé anestesia total porque me da miedo no volver de la anestesia. Entonces creo que tienen también el concepto de una pseudoanalgesia y la anestesia general. ¿Cuál es la diferencia, no? La anestesia total, ¿verdad?, comúnmente, pero es anestesia general, se da en los pacientes que van a ser intervenidos en sitios o la técnica quirúrgica amerita una relajación completa, ¿verdad?, y la comodidad para realizar el procedimiento. Por ejemplo, procedimientos laparoscópicos. Hay una relajación que una pseudoanalgesia no la puede brindar, y la anestesia general la administramos a través de una vena previamente tomada por el personal de enfermería, ¿verdad? Se le aplican los medicamentos y no se preocupen nuestros amigos televidentes, porque el médico anestesiólogo es el único autorizado para administrar ese tipo de medicamentos de acuerdo a la dosis y al tipo de paciente y las enfermedades que usted padezca. Nosotros tenemos que ajustar
las dosis, saber qué tipo de medicamento vamos a ocupar. Y en una pseudoanalgesia son para procedimientos cortos, pueden ser curativos o diagnósticos, a dosis sedantes, a dosis tranquilizantes más bajas, ¿verdad? Para que el paciente esté más cómodo durante su procedimiento, y normalmente son anestesias que se dan en procedimientos ambulatorios o que se le va a dar el alta. Muy bien, la verdad es que el procedimiento quirúrgico a veces pasa sumamente rápido. Cuando venimos a sentir el paciente despierto, pues, ¡ya! Siempre pregunta, ¿ya estuvo? Bueno, nos falta hablar un poquito de los cuidados postoperatorios, pero antes vamos a ver la siguiente nota extra en la que tenemos las complicaciones más frecuentes del postoperatorio. Ya volvemos. No existe cirujano que no tenga que afrontar el problema de las complicaciones que puede presentarse en los pacientes que se han sometido a una intervención quirúrgica. Estas posibles complicaciones son las siguientes. La hemorragia ocurre más frecuente en pacientes hipertensos o con defectos de coagulación. El hematoma de la herida es casi siempre resultado de una hemorragia controlable por medios quirúrgicos. Una vez detectado, se debe reabrir la herida, identificar el o los vasos sangrantes y ligarlos. También están las manifestaciones de infección de herida operatoria, que aparecen generalmente entre el tercer y 10º día del posoperatorio, aunque con menos frecuencia pueden aparecer antes o después. El tejido celular subcutáneo es el más frecuente comprometido. Los síntomas más notorios son la fiebre, aumento de dolor en la herida, así como edema. Otra de las complicaciones que se presenta es la retención urinaria, ya que luego de la cirugía puede producir este problema o incapacidad temporal para vaciar la vejiga. Se produce debido a la anestesia y en general se trata mediante la introducción de un catéter para drenar la vejiga hasta que el paciente recupere el control de la misma. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa en la sección de mitos y verdades de la medicina. Ya usted conoce la sección, nosotros ponemos el mito y nuestros especialistas desmienten o ratifican. Veamos el primero de ellos en relación a los cuidados preoperatorios. El primero dice: no se debe tomar agua después de la operación, doctor Jimmy. Después de la cirugía es recomendable incorporar la ingesta de líquidos hasta las 12, bueno, de 8 a 12 horas posteriormente. Es decir, tiene que esperar las horas que el anestesiólogo y el cirujano hayan puesto indicaciones. En algunos casos 8 horas, en algunos casos 12. Exactamente. Bueno, gracias. Veamos la siguiente. Siguiente creencia o mito popular nos dice: existe el riesgo de no despertarse después de la anestesia. Justo lo que le decía, doctora. A ver. Sí, es el mayor temor, pero es realmente un mito, ¿verdad? Si se hace por el personal profesional, ¿verdad? Y el paciente se da en el medio, que se dan los medicamentos, las dosis correctas y las enfermedades que el paciente padece, pues las logramos controlar, todo saldrá muy bien. Así es, sobre todo si está también en el lugar idóneo, en las manos de Dios, porque complicaciones pueden haber en todos lados, pero por lo general no tiene por qué haberlas y todo va a estar bien. Veamos el siguiente. El siguiente, licenciada, nos dice: comer huevo retrasa el proceso de cicatrización. Esa es una creencia popular bien arraigada. Vamos a ver. Claro que sí, es un mito, porque inclusive el comer huevo ayuda a la cicatrización porque contiene proteínas. Entonces hay que comer huevo, no es eso que no hay, sino que sí debemos de consumir huevo. Debemos de consumir una dieta balanceada, ¿verdad, licenciada? Correcto. Para poder obtener una mejor recuperación en general, así como su cicatrización. Bueno, el siguiente de los mitos nos dice: interesante, si la cirugía dura mucho tiempo, el resultado es mejor. ¿Será cierto eso, doctor Morán? Es un mito, es falso, puesto que en realidad en cuanto a mayor tiempo quirúrgico, aunque no se puede garantizar que va a haber una complicación, pero definitivamente a veces
es necesario pues la instauración de más medicamento, así como pues pueden haber consecuencias negativas de este modo. Por lo tanto, la cirugía va a durar, como decimos, lo que tiene que durar. Deba durar. Lo que deba durar. Entre sea lo más cercano a lo que hemos establecido previamente, pues mucho que mejor. Veamos el que sigue. Nos dice, existen personas que son resistentes a la anestesia y se operan despiertos. Esto suena a película de terror, doctora, y el comentario famoso, quizás come culebras, no le pega la anestesia. Sí, así. Ahí va un doble mito, ahí le ve el doble. Hay expresiones de los pacientes que nos dicen eso en el quirófano, ay, no me pega porque yo comí culebras, doctora, y realmente es de saber utilizar los medicamentos, o sea, volvemos a lo mismo. La dosis, el medicamento correcto, tiene que ver con lograr una buena hipnosis y luego pues el proceso anestésico va a fluir. Así que es un mito. Definitivamente un mito, y estos pues hay películas que hablan de que se operan a la gente despierta, esto no se da. Bueno, y el último de nuestros mitos de este día, licenciada, veamos, dice la herida nunca debe lavarse con agua y jabón. Bueno, en efecto, la herida no se debe tocar porque el doctor da indicaciones médicas, ¿verdad? Igual le dice que no se debe mojar porque al mojarse esto hace que se proliferen bacterias y pueda llegar a incurrir a una infección. Entonces, indiscutiblemente la herida no se debe de mojar hasta que haya quitado la curación y ya no tenga puntos y ya el doctor le dé permiso. Pero mientras, definitivamente no. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Vámonos a una pausa y volvemos con lo último de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy bien, los cuidados pre y postoperatorios es el tema que hemos estado aprendiendo durante la última hora. Vamos a escuchar en qué consiste el postoperatorio inmediato y cuáles son los cuidados más importantes, doctora. Una vez finalizado el procedimiento, pasamos al paciente a la conocida unidad de recuperación posanestésica, en donde nos compete siempre al mismo equipo, cirujano, anestesiólogo y enfermera, vigilar que no haya complicaciones pues inmediatas, un buen manejo del dolor. Precisamente ahí es donde nosotros como anestesiólogos jugamos un papel importante porque tenemos que monitorizar a nuestro paciente, vigilar que el suero continúe pasando, ver su patrón respiratorio, el manejo del dolor y posteriormente se le da de alta para pasar a una habitación no alta del hospital, a menos que el cirujano así lo haya indicado, ¿verdad? Pero se le da el alta para que pase a su habitación y continúe recuperándose. Muy bien, ya media vez está en la habitación, obviamente aquí las señoritas enfermeras están cumpliendo todas las indicaciones de cada uno de los especialistas. Recuperación ya en la habitación, ¿cuántos días postoperatorios se les da el alta? ¿Cuáles son las recomendaciones? Claro, inmediatamente al egreso del paciente de la zona de recuperación, el área de recuperación, donde él ha sido monitorizado, como bien lo decía mi colega, por anestesiólogo, llega a su habitación, ¿verdad? En esta habitación el paciente, no podemos descuidar el pilar principal, que es el manejo del dolor de estos pacientes. El manejo del dolor se instaura desde el posquirúrgico inmediato y continúa todo el inmediato, así como la aplicación de los demás medicamentos y la vigilancia dependiente del tipo de cirugía que se realizó, así como de los demás cuidados y medidas generales, en donde enfermería se transforma en nuestros ojos. Entonces, ellas son las efectoras directas de todas las indicaciones que el médico, pues valga la redundancia, estipula en la hoja de indicaciones. Aquí viene bien importante esa famosa hojita de signos en la que le toman la temperatura y el paciente durante está hospitalizado dice, si aquí ni se puede ni dormir porque a cada rato entre las enfermeras, pero tiene un objetivo. Podemos tener, según el metabolismo quirúrgico, es algo bien interesante, ¿puede haber una elevación de la temperatura, doctor? Hay que reconocer que la elevación de la temperatura puede llevar a cifras inclusive de 38, 38,5 y considerarse como parte del metabolismo posquirúrgico normal, siempre y cuando no exceda más allá de las 24 horas postoperatorio.
Y de ahí la importancia que en la tercera fase, iniciando en el posoperatorio tardío, que es a partir del egreso del paciente, ante cualquier tipo de anormalidad, elevación que persista de la temperatura en el paciente, siempre se consulte precozmente. Eso es bien interesante porque muchas veces la gente puede tener el temor, me dio temperatura, quizás se me está infectando la herida, pero esto no puede suceder en las primeras horas, ¿cierto, doctora? Sí, primero tenemos que descartar, ¿verdad?, que no haya algún foco infeccioso, también dependiendo del tiempo de cirugía, y si no, pues explicarle al paciente que es parte de un proceso de la cirugía, como bien lo decíamos, llamado metabolismo quirúrgico. También si tomamos un examen de sangre, el famoso hemograma, en el cual puede haber una elevación de los leucocitos o de los glóbulos blancos, ¿también podemos encontrar eso, doctora? Sí, ¿verdad? Se puede encontrar una elevación y pues nosotros podemos considerar si ha sido una cirugía que ha estado contaminada, ¿verdad? También ver que va a ir disminuyendo de acuerdo a apliquemos los antibióticos necesarios. Antibióticos, ¿siempre se indican antibióticos en todas las cirugías, doctor? Sí, es algo que se nos escapó hablar en los cuidados preoperatorios, pero la antibioticoterapia como profilaxis de una infección está indicada por lo menos 30 minutos o en la inducción anestésica, previa al procedimiento. ¿Y no necesariamente va a continuar con antibióticos durante el postoperatorio? Exactamente, tal como lo decía, doctora, pues el decidir continuar la antibióticoterapia va a depender a la cabeza en los casos de emergencia, donde ya hay una infección previa a la realización de la cirugía y entonces sí se decide continuar la antibióticoterapia. Dorita, los cuidados postoperatorios, el papel de enfermería mientras todavía el paciente está hospitalizado y las recomendaciones al darle el alta. Ok, una de las recomendaciones al dar el alta es que no se debe de mojar la herida operatoria hasta que ya se haya retirado los puntos, porque esta es una recomendación que la da el médico y posteriormente porque si ya hay entrada de agua, esto es una proliferación de bacterias y pueda llegarse a dar una infección. Entonces, aparte de eso, decirle cuáles son los signos de alarma, hemorragia, puede haber sangramiento excesivo, fiebre, rubor, calor. Si la paciente observa de que tiene esas diagnósticos, ir inmediatamente donde el médico porque es un foco infeccioso. Muy bien, su recomendación final, Jimmy. Seguir al pie de la letra las indicaciones que tanto el personal médico y de salud le dan al paciente, pues el término lo dice, hay que ser un buen paciente. Y asimismo, pues hacer conciencia, en el caso del cuidado de las heridas, a que como médicos seamos celosos con nuestras heridas operatorias y nos acostumbremos e informemos al paciente sobre el manejo de esta solo por nosotros. ¿Control después de la operación? ¿A los cuántos días, doctor? Pues generalmente lo más básico es hacerlo a la semana. A la semana en el caso que haya que retirar puntos o que haya que descubrir heridas. Exacto. Definitivamente. Bueno, ha sido un placer tener este equipo por acá. Iván. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, licenciada. Jimmy, un placer. Me saluda el doctor Rebollo. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero principalmente a ustedes que estuvieron con nosotros. El día de mañana estaremos hablando de otro tema de los chiquititos, laringitis en los niños. Por hoy solo me queda desearles una linda tarde de miércoles y que Dios los bendiga. Algunos de los consejos que debes seguir en los cuidados pre- y postoperatorios son los siguientes. Debes tomar las vitaminas y los suplementos adecuados indicados por el cirujano y nunca automedicarte. Existen suplementos alimenticios que pueden ayudar al proceso de curación. En cambio, si se realiza una ingesta descontrolada o innecesaria, se puede provocar alteraciones en la coagulación de la sangre, aumentando el riesgo de sangrado o de infección después de la cirugía. Busca un asistente. El postoperatorio es un momento para recuperarse y descansar. Desde tener en cuenta que vas a necesitar a alguien para que te ayude a tus quehaceres diarios. Tu cuerpo
tardará unos días hasta que sea capaz de volver a la normalidad. No es bueno añadir estrés en el proceso de recuperación. No te expongas al sol tras la cirugía, pues la piel es vulnerable. La exposición al sol puede provocar hinchazón y decoloración de las líneas de incisión. Esto prolongará la recuperación y puede alterar el resultado estético.